Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista, a este espacio que tenemos a través de las redes sociales, te lo dije, así se denomina. Y bueno, el objetivo es que vayamos conversando de distintas temáticas, hagamos un análisis, entrevistas, reflexiones, información. Y bueno, durante los últimos programas lo que hemos hecho es precisamente abordar temáticas de derechos humanos. Y quiero darles un dato, por ejemplo, en los últimos días hemos visto precisamente esta información, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos argentino, promueve la protección de derechos y su ejercicio efectivo en la justicia y la inclusión social a nivel nacional e internacional. Y es precisamente esta instancia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a la Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Red Universitaria de Derechos Humanos, entre otras organizaciones que han presentado una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas por las masacres ocurridas en Sacaba y Sencata en noviembre de 2019 contra el gobierno boliviano. Precisamente vamos a abordar ese tema en este programa y hoy estamos junto a Camila Barreto, ella es coordinadora del área internacional de CELS precisamente y además confirmante de la agencia. Querida Camila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Muy bien, gracias a ustedes, Gabriela, por la invitación. Y bueno, vamos a abordar precisamente aquello que mencionaba, querida Camila. Se ha presentado esta denuncia ante la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué argumentos se ha presentado sobre esta masacre? ¿Cuál ha sido la responsabilidad del gobierno sobre estos hechos? ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes lo han ido organizando? Por favor, si nos puedes comentar este tema. Mira, la denuncia es sobre esas dos masacres, entonces lo que hace es reconstituir un poco la cronología de los hechos a partir de una cantidad realmente muy amplia y muy rica de evidencia, ¿no? Ese grupo de organizaciones reunió el material que se había recabado desde distintas organizaciones en distintos momentos, inclusive hizo nuevas entrevistas cuando se necesitó, para llegar a una reconstitución bastante seria de los hechos. Lo que se vio fueron varias tendencias distintas en esos casos, ¿no? Primero están los operativos policial militares en los dos casos, lo que quedó evidenciado de muchos testimonios, fotos, videos, y otro tipo de evidencia fue que fueron operativos realmente muy violentos, ¿no? De fuerte represión, a un punto tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo calificó ya en noviembre, calificó los dos casos como masacres por la cantidad de víctimas letales y de heridos en tan poco tiempo. Creo que es muy sintomático también el hecho de que no haya habido ningún policía herido ni muerto en ninguno de los dos casos, lo que da cuenta de que son masacres contra manifestantes totalmente pacíficos, además, ¿no? Después, desafortunadamente, lo que se evidencia es que la violencia no terminó en los operativos, sino que siguió y tuvo continuidades en la atención médica en los hospitales, primero en la denegación de atención a las víctimas, después en casos muy graves de humillaciones y violencias que vivieron ahí adentro de los centros de salud, estando heridos, y las víctimas y sus familiares sufrieron ofensas racistas, ¿no? Ofensas basadas en sus posiciones políticas, también sufrieron acoso y persecución de la misma policía que acudía a los centros de salud a buscarlos y amenazar con la cárcel, con la detención a las mismas víctimas, ¿no? Entonces son procesos de violencia continuos. Muchas de esas víctimas, ninguna ha tenido ninguna reparación, indemnización, ayuda. Entonces las personas que quedaron heridas, que muchas veces han perdido la posibilidad de trabajar, no han recibido ninguna indemnización, en muchos casos se endeudaron para hacerse cargo de sus tratamientos, ¿no? Quedaron totalmente abandonadas por el Estado. Y por último, hay que decir que todavía hay casos de personas detenidas por simplemente haber estado en las protestas, detenidas acusadas de
de delitos que no tienen ningún elemento probatorio, no se basan en ningún hecho concreto como terrorismo, por ejemplo, y eso es parte de un proceso de intimidación, de silenciamiento, de testigos que vivieron en primera persona las violaciones, las graves violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad los días 15 y 19 de noviembre de 2019. Camila, ¿qué organismos, quiénes presentan esta denuncia, cómo se respalda y qué significa aquello, ¿no? Es una confluencia interesante de organizaciones y personas de muy distinto perfil, que me parece que fue clave para llegar a este documento tan rico y tan sólido en términos probatorios. Entonces, el CELS es un organismo argentino de derechos humanos, como decías, que tiene una historia de 40 años y es un organismo fundado durante la dictadura militar argentina, y que justamente la base de su formación fue documentar violaciones graves de derechos humanos cometidas por la dictadura argentina en un momento en el que no había ningún canal de denuncia formal acá, ¿no? Entonces esos elementos probatorios que se fueron reuniendo desde la sociedad civil, y el CELS tenía un archivo histórico muy grande, a lo largo de los años empezó a servir para buscar justicia para esos hechos, ¿no? Entonces tiene esa experiencia clave, sabe cómo tratar ese tipo de evidencias, ¿no? Y cómo caminar desde donde se pueda hacia la verdad y la justicia. Después trabajamos con dos organizaciones claves en Bolivia. Una fue la Red Andina de Información, que está en Cochabamba y tiene un trabajo de ya décadas con los cocaleros, y trabajó muchos años sobre política de drogas y derechos humanos, pero tiene contacto directo con las comunidades, conoce cómo se organizan y ha podido hacer muchas entrevistas con personas directamente afectadas en el caso de la masacre de Sacaba. Estuvo ahí el día de la masacre, ¿no? Entonces, eso fue una alianza clave. Después está la Asociación de Derechos Humanos, Pro Derechos Humanos Bolivia, que está en La Paz, y ha podido recabar mucha información respecto de Sencata, ¿no? Nadezhda Guevara es una abogada que está representando a algunas de las víctimas de ese caso, y también ha podido ofrecer información de primera mano, actualizada sobre ese caso. La Red Universitaria de Derechos Humanos, a su vez, es una red de universidades de Estados Unidos, y hay un abogado de esta red que a través de la clínica de la Facultad de Derecho de Harvard hizo un informe exhaustivo sobre las violaciones de derechos humanos en Bolivia desde el 10 de noviembre. Estuvo en Bolivia casi 2 meses, entrevistó a más de 200 personas, entonces también fue una gran ayuda contar con ese apoyo de alguien también preocupado con la situación de Bolivia, que tiene una voz que se escucha internacionalmente, pero que sobre todo ha armado un panorama muy claro de los casos, de la relación entre ellos, ha podido hablar con las fiscalías, bueno, eso. Ahora, ustedes como CELS han hecho la denuncia, ¿no? Se ha presentado entre la Organización de Naciones Unidas, precisamente tomando en cuenta estos elementos, estas alianzas como instituciones que están viendo el tema de la violación a los derechos humanos. Podemos decir que sí, evidentemente hubo violación a los derechos humanos a través de esto que presentan. ¿Y qué significa para un Estado que se presente una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué representa? ¿Cuál es el procedimiento, por favor, estimada Camila? Mira, lo que tiene que pasar ahora, la presentación fue específicamente a dos relatorías especiales. Una es la relatora de ejecuciones extrajudiciales de ONU, y la otra es la relatoría de detención arbitraria. En el caso son dos denuncias separadas, ¿no? La de ejecuciones extrajudiciales lo que tendría que hacer es analizar la información que enviamos y llegar a una decisión sobre si el Estado boliviano es responsable por esos casos de ejecución, ¿no? Eso tiene un peso, por supuesto, a nivel de derecho, digamos, ¿no? Un Estado que haya firmado de buena fe
los tratados internacionales de derechos humanos los haya ratificado, tiene un compromiso internacional con cumplirlos, ¿no? Tiene un compromiso con la Organización de Naciones Unidas y con atender a las recomendaciones que se les hace desde ahí. Entonces, si la Relatoría considera que hubo violación a los derechos humanos, va a recomendar que las violaciones se investiguen, ¿no? Que los responsables sean identificados y que las víctimas sean reparadas, y el Estado boliviano debiera de buena fe, a partir de los compromisos que tiene asumidos internacionalmente, cumplir con esas recomendaciones, ¿no? Después está una dimensión más política. Sabemos que este es un Estado que no tiene mucho aprecio por todo lo que es el mundo de los derechos humanos, ¿no? Pero a la vez es un Estado o un régimen que ha buscado legitimarse con un discurso, ¿no? Por el cual supuestamente sería defensor de los derechos humanos. Entonces es importante esas denuncias para que quede registrado y en la agenda de los organismos internacionales el carácter que realmente viene teniendo este régimen desde noviembre, ¿no? Y que no ha terminado, porque no son violaciones que se hayan terminado. Si las víctimas están sin ningún tipo de reparación, si las investigaciones no han avanzado, ¿no? Y si además hay gente que todavía está perseguida, o sea, que la misma represión y la misma persecución continúa, porque no se puede manifestar en ese país de manera segura, bueno, entonces el carácter de ese Estado no es de un Estado protector de los derechos humanos, y es importante que la comunidad internacional lo sepa y ejerza presión, ¿no? Sobre ese estado de cosas para que cambie. El Estado debía, te estoy entendiendo, llevar adelante esas investigaciones. Los hechos están, en determinado momento las instancias se pronunciaron, pero las investigaciones no han avanzado, los familiares no han sido atendidos, habían acuerdos. Va por ahí la responsabilidad del Estado de no haberle dado seguimiento para que ustedes, como una institución que están analizando estas temáticas, así como otras instituciones también, presenten y tenga ese peso ante la Organización de Naciones Unidas. La no acción del Estado boliviano, ¿esto estoy entendiendo bien? Sí, exactamente. A 9 meses de las masacres, la información que presentamos ya da cuenta de una ausencia de investigación, cosa que las primeras denuncias, ¿no? O pronunciamientos todavía no podían registrar. Lo que estamos diciendo es que a 9 meses de 2 masacres, de las más graves de la historia de Bolivia, no ha habido ningún avance en términos de investigación. Es cierto que se usa mucho la justificación de la pandemia, ¿no? Porque se suspendió la actividad judicial, pero no hay ninguna justificación para que las víctimas sigan a la deriva. No hay ninguna justificación para que haya personas detenidas, civiles detenidos, cuando no hay ningún avance en la responsabilización de las fuerzas de seguridad, digamos. Eso es amedrentamiento de testigos, claro, ¿no? Y eso está sucediendo el día de hoy. Si hay una persona detenida el día de hoy por alguna de esas masacres, es una violación que está sucediendo ahora, no que sucedió en noviembre. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, y bueno, vamos a darle seguimiento evidentemente a estos temas, ¿no? Que hacen a la defensa de los derechos humanos también en la región. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Y bueno, nosotros de esta manera finalizamos este espacio de entrevistas a través de las redes sociales. Te lo dije, así se llama. Permiso.